Bien, vamos a continuar con esta sesión de Historia del Perú. Hemos hecho el repaso del concepto de historia, la importancia, las fuentes de la historia y las ciencias auxiliares. Algunas, porque las otras que faltan las vamos a estudiar en Historia Universal, ¿ya? En este caso, en este subtítulo vamos a ver la etnohistoria. Es una rama de la historia que solamente está destinada al estudio de las sociedades ágrafas. Profesor, palabrita nueva. Yo rápidamente lo apunto. ¿Qué es una sociedad ágrafa? Voy a subrayarlo con rojo todavía. El prefijo a significa sin, que no tiene, que carece. Y el vocablo grafos, grafía, significa escritura. Entonces, la etnohistoria está básicamente referida solamente a las sociedades que no tuvieron escritura. ¿Y por qué es importante para el estudio de la historia del Perú la etnohistoria? Porque antes de la llegada de los españoles, según las últimas evidencias, hasta las más antiguas, nuestras sociedades no tuvieron escrituras. Desde que aparece el nombre de Pacaicasa hasta la conquista del Tahuantinsuyo y la captura del Inca Atahualpa, ninguna de las sociedades desarrolló escritura. Entonces, no se puede hacer el mismo análisis aquí en el Perú que el análisis que se hace en Europa con sociedades que sí tuvieron escritura. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma tuvieron escritura. En cambio, el Tahuantinsuyo y todo lo que había detrás, años anteriores, no tuvo escritura. Para eso se utiliza la etnohistoria, que se encarga de hacer el estudio de estas sociedades ágrafas, sociedades que no tuvieron escritura. Y en la etnohistoria, así como hay fuentes etnográficas, tiene mucho que ver el aspecto cultural. Conversábamos, por ejemplo, sobre esta danza, la llamada contradanza, cuya melodía es muy pegajosa, pero tiene un trasfondo. Data de la época virreinal, cuando en la zona norte de la Libertad, perdón, en la Sierra de la Libertad, los indígenas eran explotados y estos crean esta danza para burlarse de los españoles. En la actualidad, nosotros hemos visto que existe una danza que se usa unas herramientas de corte, la danza la danza de las tijeras. Es un baile sumamente complicado, dedica mucho tiempo perfeccionar esta danza. Pero esta danza no ha sido creada hoy en día, ni hace 10 años. Esta danza data de aproximadamente 500 años, un poco menos. ¿Por qué? ¿A raíz de qué surge? Surge con el movimiento del Taquioncoy, en el contexto de las luchas entre indígenas y españoles, junto ahí con los incas de Vilcabamba, de Manco Inca, ¿sí? Ya lo hemos estudiado, el Taquioncoy. Ya ahí surge esta danza de tijeras y ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces, en el aspecto del folclore, podemos detallar, por ejemplo, las costumbres. La danza que habíamos señalado, esta es la contradanza. Tú puedes ver que era bailada por peruanos, indígenas incluso, pero usaban a manera de burla la ropa de los españoles, sus espadas, sus sombreros, sus zapatos, ¿no? Su vestimenta. Para los indígenas era pues ridículo la forma en la cual vestían los españoles. O sea, costumbres, bailes, ¿no? Bailes como el taquioncoy. Las comidas, hemos dicho, mira, ¿cuánta información nos puede dar una comida? La famosa pachamanca. Mira, pero los chamacos lo hacen ahorita, pero no se ha creado recién hace 5 años ni 20 años. Los chamacos se ha creado desde la aparición del hombre acá en América. Y ese conocimiento el hombre lo trajo desde Oceanía incluso, donde se encontraron fogones debajo de la tierra. Pachamanca, ¿ya? Y nos puede dar mucha información. Por ejemplo, acá tenemos los famosos anticuchos. Los famosos anticuchos.
Cuando nosotros vemos este plato de comida, lo tenemos enfrente, no pensamos su origen, pero ya en el curso de historia, sobre todo sobre el Perú, te cuento que esta comida, que fue despreciada por la clase alta española, la clase gobernante, la aristocracia española, acá en la época virreinal, solo comía la carne blanca del animal, de la vaca. Y el resto, las vísceras, el corazón, el pulmón, el estómago, la oreja, la pata, lo botaba. Y los esclavos negros, que muchas veces pasaban problemas de hambre, recogían estos desechos y preparaban sus propias comidas. Y acá surge, por ejemplo, el anticucho, preparado con el corazón de la vaca, que los españoles despreciaban. Y es un plato sumamente sabroso. Acá también tiene que ver el arte, la música, la pintura. ¿Cuánto nos puede decir una pintura sobre un acontecimiento histórico? Los dialectos, la forma de hablar, los apellidos, las características. Todo esto se relaciona con la etnohistoria. Luego, que ya sabemos lo que es la etnohistoria, vamos a trabajar los principales etnohistoriadores que tiene nuestro Perú, o que tuvo nuestro Perú, ¿no? Principales etnohistoriadores. Pero solamente vamos a mencionarlos, nada más. Ahí tenemos a la gran María Rostorowski, estudiosa inca, al gran Franklin Pease y al no menos importante John Murray. ¿Ya? Copia sus nombres, por favor, es importante que los conozcas, porque en la evaluación te puedo preguntar, ¿no? Marque usted quienes sí son etnohistoriadores, especialistas en el estudio de sociedades ágrafas. Te puedo poner María Rostorowski, tú pones check, o sea que sí. Te puedo poner Jorge Basadre, no profesor, Jorge Basadre estudia la República, nada que ver. Franklin Pease, así marcas. Raúl Porras Barrenechea, no puede ser, porque él es del virreinato, y en el virreinato sí hay textos, ¿ya? De esa manera, es necesario conocer a los principales etnohistoriadores que han contribuido al estudio de la historia del Perú. Continuamos con la investigación arqueológica tan importante para nuestro país, para la historia del Perú. ¿Qué es lo que hace un arqueólogo? Porque hay mucho trabajo del arqueólogo. El arqueólogo hace el primer trabajo, recopilar, buscar la información, buscar y analizar la fuente. Luego viene el trabajo del historiador, que es interpretar esa fuente y ponerla en un contexto. Mira, primero se obtienen los datos, se va al lugar, se hace la búsqueda de información, en algún lado debe haber alguna fuente. Si, por ejemplo, el arqueólogo llega a un centro arqueológico, un complejo de monumentos, ¿no? Y ve la cita de una cerámica, ya toda la zona debe ser protegida y cuidada, porque toda la zona tiene que ser barrida y observada para el análisis. De repente se encuentran encima de un gran templo, tal como lo hizo Ruth Shady. Hace varios años, ella encontró restos de cerámica. Felizmente el Estado apoyó, el Estado peruano, y se dieron cuenta, excavando poco a poco, que se trataba de 13 centros arqueológicos, y hoy se conoce como Caral. Luego, se da la descripción y análisis preliminares de lo que se ha encontrado. Observamos el objeto que hemos encontrado y describimos. Ve copiando conmigo. Se le hace el establecimiento de la cronología, es decir, hay que buscar en qué parte de la historia entra este artefacto que hemos encontrado. Veamos. Todavía no, te voy a preguntar. ¿Y eso en qué se basa, profesor? Muy sencillo, muchachos. Todo proceso, acontecimiento debe localizarse en el tiempo y en el espacio. Y cuando usamos la cronología, estamos localizándolo en el tiempo. En el tiempo. Si se encuentra un pedazo de arete de oro, podemos pensar que es de los incas, pero hay que hacer el análisis respectivo para saber a qué época corresponde.
puede ser también de los Chimú o de los Lambayeque, ¿ya? Se establece el contexto en el cual fue creado ese objeto que se ha encontrado por las investigaciones arqueológicas y finalmente se interpreta. Y acá entra el historiador, ¿no? ¿Para qué se hizo? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué utilidad tiene? Etcétera. ¿Ya? Ahora, para el estudio arqueológico, para hacer esta investigación del arqueólogo, va a utilizar diferentes métodos. Uno de ellos es el método estratigráfico. Atención, ¿ah? Estratigráfico. ¿En qué consiste? Este método implica hacer el análisis de las capas del suelo. Por ejemplo, en esta fotografía es notorio que hay diferentes capas en el suelo debido a los diferentes colores que presentan. Y eso se entiende ya que la corteza terrestre va modificándose constantemente. Es un cambio, es una modificación sumamente lenta, pero nunca para, nunca se detiene. No es que tú veas, por ejemplo, un cerro y el día de mañana es el mismo cerro, no. Por erosión eólica, por ejemplo, a través del viento, esa corteza ha venido modificándose y habrá salido material rocoso y en su defecto encima se habrá depositado otro material rocoso, que según las características del medio ambiente pueden tener cierto color característico. Pero cuando pasan los años, y no hablo de 5 o 10 años, hablo de cientos de años, incluso miles de años, las características del medio ambiente cambian. Y eso hace que el color de la corteza también cambie. Por ejemplo, antes estaba compuesto de silicio, tenía un color característico. Luego está compuesto de aluminio y tiene un color característico. Es por eso que tú puedes ver acá diferentes líneas, mira. Diferentes líneas. Yo voy a colocar acá dos letritas. Por aquí, esta línea, la letra A. Y por aquí, la letra B. Ahora les voy a consultar. A ver, que nos ayude nuestro amiguito, su amiguita. A ver, Ximena. Ximena. Sí, profesor. ¿Cuál de los dos puntos de referencia tendrá mayor antigüedad? El punto A. Muy bien. Profesor, a esta altitud, la Tierra, la corteza, tenía determinadas características. Con el paso del tiempo, por la erosión, por la meteorización, ¿no? La corteza se ha ido modificando, ha ido aumentando de tamaño. Pero recuerda que las cosas pues no simplemente se expanden, ¿no? Nada se crea de la nada, sino que de algún otro lugar ha venido esa corteza, ese material rocoso y se ha depositado encima, encima, encima. Y tenemos lo siguiente. Entonces el punto A muestra mayor antigüedad que el punto B. Y si ponemos incluso un punto C por aquí, casi la parte superficial, concluimos nosotros que el punto C es todavía más actual, de hace algunos pocos años nada más. El cambio del punto B ya de hace algunas décadas de repente. Y el punto A incluso desde hace siglos. ¿Está bien? ¿Y por qué es importante el método estratigráfico? Mira, acá también se puede ver. La estratigrafía nos ayuda con este estudio. Mira, a ver. Líneas que se van formando. Característico del suelo. Se hace un hueco, se cava, se hace un agujero y se entiende que las capas más superficiales que se encuentran arriba simbolizan que el terreno es nuevo, tiene poca antigüedad. Las líneas que se encuentran mucho más debajo implica que el terreno tiene muchos años de antigüedad. ¿Ya? Igual acá.
En este cerro, ya de manera virtual se está haciendo el análisis de antigüedad. Cada cuántos metros implicará cierta cantidad de años. La distancia que separa dos capas de tierra tiene también su equivalencia en años, ¿ya? Y eso ya lo conocen pues los que trabajan en esta investigación arqueológica. Profesor, ¿y eso de qué nos sirve para la historia? Muy sencillo, muchachos, mira, ven. Vamos a suponer que yo encuentro aquí, a esta altura, enterrado una cerámica. Una cerámica. Con su asita por acá. ¿Sí? Esa cerámica tiene varios colores, un montón de colores, muchos colores. Polícromo ya está, polícromo. Y a medida que se hacen las excavaciones, se dan cuenta que aquí existe otra cerámica similar, muy parecida, pero que no tiene colores, solamente es de color gris. El arqueólogo, en ambos casos, va a ubicarlas y va a localizarlas. Y se pregunta, ¿cuál de estas dos cerámicas, la cerámica A o la cerámica B, habrá sido creada recién? Claro que sí. Ya. La cerámica A tiene menor tiempo de antigüedad, ¿ah? Sí. Mientras que la cerámica B tiene mayor tiempo de antigüedad. Así como la Tierra, igualito aplica a las evidencias arqueológicas. Y el trabajo del arqueólogo es determinar con la estratigrafía cuántos años de diferencia tiene esta cultura que hizo esta cerámica con la otra cultura que hizo la otra cerámica. Ese es el trabajo estratigráfico, para eso sirve. ¿Te acuerdas que te dije? Cada cierta línea debe tener una distancia en tiempos. Ah, acá, ¿cuánto tiempo de diferencia habrá? Si nosotros sabemos que eso, por ejemplo, le pertenece a los incas, vamos a ponerle el año 1500, y por estratigrafía, acá calculamos una diferencia de 3000 años, 3000 años de diferencia, 3000 años. Acá estaríamos en el año 1500 antes de Cristo. Profesor, por lo tanto, esta cerámica, según la estratigrafía, podría pertenecer a la cultura chavín, porque coincide con el tiempo, 1500 antes de Cristo coincide. Ya, esa es la importancia del método estratigráfico. Continuando con el trabajo del arqueólogo, existe otro método para determinar la antigüedad de un objeto. A este se le llama el método del carbono 14. Vamos a comprenderlo, mira, vamos a comprenderlo. Los organismos vegetales, las plantas, realizan fotosíntesis. Y en ese proceso de fotosíntesis, ellos captan el carbono del ambiente, ¿sí? Y van creando oxígeno, liberan oxígeno. Estas plantas, luego de su fotosíntesis, han adquirido carbono, cierta cantidad de carbono, cierta cantidad de moléculas de carbono. Por el ciclo normal de alimentación, van a ser presa de los animales herbívoros, ¿no? Animales que comen vegetales. Y al alimentarse de estas plantas, también están adquiriendo en su organismo, está ingresando el carbono que las plantas han creado con la fotosíntesis. Han absorbido con la fotosíntesis. Estos animalitos herbívoros van a formar parte de la dieta de los carnívoros. Y estos animales carnívoros ahora tendrán el carbono que ellos tenían. También el oxígeno, pero nos centramos en el carbono. Estos animales carnívoros o herbívoros van a formar parte de la dieta del hombre.
sobre todo del hombre de la antigüedad, del hombre de nuestros antepasados. Ahorita no mucho, ¿no? Pero basándonos en eso, el ser humano tiene también en su organismo cierta cantidad de carbono. ¿Y por qué carbono? Porque el carbono permanece a través del tiempo. Otros elementos químicos se pierden, pueden transformarse en otros, pueden simplemente eliminarse de la atmósfera, pero el carbono se mantiene en el cuerpo, ya sea del animal o del ser humano. Por lo tanto, se puede hacer una datación. Mientras más cantidad de carbono tenga el cuerpo, el material, el organismo, es más moderno. Mientras van pasando los años, el cuerpo va perdiendo carbono. Entonces, si la evidencia tiene poco carbono, quiere decir que ese cuerpo, esa evidencia es sumamente antigua. Ha pasado cientos de años y ya el carbono se ha ido perdiendo. ¿Ya? Acá también lo podemos comprender, incluso con números, mira. Acá nos dice, el carbono se desintegra con una velocidad conocida. O sea, ya sabemos cuántas moléculas de carbono se van a ir perdiendo por año, por ejemplo, ¿no? Es por eso que los paleontólogos pueden determinar la vida de un fósil. ¿Qué implica un fósil? Eso quiere decir alguna evidencia, pero que ha tenido vida. Plantas, animales, personas. ¿Ya? No se puede aplicar el método de carbono 14 a alguna cosa que no haya tenido vida. No se puede, porque no tiene el carbono en su interior. Los seres vivos sí tenemos carbono. Entonces, los organismos cuando están vivos absorben el carbono 14 durante toda su época de vida. Absorben el carbono 14. Luego va a empezar a fosilizarse, es decir, a través del tiempo va a perdurar esa evidencia, ¿no? Una planta, un animal. Lo que hacen los paleontólogos es extraer una parte de ese fósil y convertirlo en dióxido de carbono, es decir, lo queman. Lo queman. Una vez que se ha quemado, el carbono 14 se separa del carbono 12 y lo que hacen los especialistas es contar la cantidad de electrones que ha ido perdiendo el carbono 14. A mayor cantidad, el cuerpo es más joven. A menor cantidad, la evidencia es mucho más antigua. Mira, ve. Por último, ya para terminar, el método de la termoluminiscencia. ¿En qué consiste este método? Tú puedes averiguarlo, ¿no? Buscar de repente imágenes. Sencillamente te puedo decir, consiste en determinar la antigüedad de un objeto al cual, para crearlo, se le ha administrado calor. ¿Y por qué es importante para el Perú? Porque en el Perú se ha creado cerámica. Y la cerámica hay que ponerla al horno. Entonces, al momento de estar en el horno, ha almacenado gran cantidad de calor. Con el paso de los años, ese calor se va perdiendo. Entonces, lo pone en una cámara con ciertas luces y esa cerámica va a tener un color característico. A mayor iluminación de la cerámica, el objeto es más moderno porque aún tiene el calor contenido. A menor iluminación, si la cerámica se pone opaca, quiere decir que esa cerámica es de mucho tiempo atrás. Ya perdió el calor que había recibido. Te copié. Vamos con la autoevaluación. Atentos todos, ¿eh? Cualquiera puede responder, pero me alza la mano. Me alza la mano para responder. Entonces, aquí te estoy dejando ya la autoevaluación. Cópialo, tenlo en tu cuaderno, estúdialo, repásalo, porque te puede servir para el examen.